Mamá preguntó cuándo conocería a mi novio. Cuando dije que estaba en la cárcel, se atragantó con su ensalada. La lechuga se fue por el camino equivocado, y mamá comenzó a toser tan violentamente que papá tuvo que darle palmadas en la espalda mientras luchaba por respirar. En la cárcel, jadeó entre toses. ¿Qué quieres decir con en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuándo planeabas mencionar esto? Había estado evitando esta conversación durante 8 meses. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada pregunta casual sobre mi vida amorosa había sido respondida con respuestas vagas y cambios de tema. Cuando mamá preguntó sobre traer a alguien a la cena de Navidad, dije que estaba visitando familia. Cuando se preguntó por qué nunca lo había conocido, alegué que nuestros horarios nunca coincidían. La verdad era mucho más complicada de lo que podía explicar. Alejandro había sido arrestado por cargos de drogas la semana antes de que se suponía que lo presentaría a mis padres. No por usar drogas, sino por venderlas, específicamente vendiendo analgésicos recetados que había estado robando de la clínica veterinaria donde trabajaba como técnico. La redada del FBI sucedió a las 6 de la mañana un miércoles, y de repente el hombre con el que había estado saliendo durante un año estaba enfrentando cargos federales y una posible sentencia de 10 años. Pero aquí está lo que lo hizo peor. Había sabido que algo estaba mal durante meses. Alejandro siempre tenía cosas caras que no podía permitirse con un salario de técnico veterinario, ropa de diseñador, apartamento lujoso, motocicleta nueva que pagó en efectivo. Cuando preguntaba sobre sus finanzas, bromeaba sobre ser bueno con las inversiones o tener parientes ricos. Había elegido creerle porque la alternativa era demasiado aterradora para considerar. ¿Por cuánto tiempo ha estado en la cárcel?, preguntó papá, bajando su tenedor con la precisión cuidadosa de alguien tratando de mantener la calma. Y más importante, ¿por qué todavía lo llamas tu novio si es un criminal? La decepción en su voz era aplastante. Mis padres me habían criado para tomar buenas decisiones, asociarme con buena gente, construir una vida estable con alguien digno de respeto. La explicación salió a borbotones. ¿Cómo Alejandro había sido arrestado hace 8 meses? ¿Cómo lo había estado visitando 2 veces por semana en la cárcel del condado, poniendo dinero en su cuenta de comisaría, aceptando llamadas por cobrar que costaban 15 euros cada una? ¿Cómo había contratado un abogado con mis ahorros, convencida de que todo era un malentendido que se resolvería rápidamente? La cara de mamá pasó por varias expresiones mientras hablaba. La confusión dio paso al horror, que cambió a algo parecido al pánico. Estuviste saliendo con un traficante durante más de un año. ¿Lo visitaste en la cárcel? ¿Qué pasa si la gente se entera? ¿Qué pasa si esto afecta tu trabajo, tu reputación? Fue entonces cuando tuve que explicar la peor parte. Alejandro no era solo mi novio, era mi prometido. Me propuso matrimonio 3 semanas antes de su arresto, y dije que sí. El anillo de compromiso estaba en mi joyero en casa porque usarlo en las cenas familiares se sentía como mentir por omisión. Había planeado presentarlo como mi futuro esposo, no como un recluso cumpliendo tiempo por cargos federales de drogas. La reacción de papá fue inmediata y volcánica. ¿Estás comprometida con un delincuente? ¿Estás loca? ¿Tienes idea de lo que esto significa para tu futuro? Verificaciones de antecedentes, autorizaciones de seguridad, licencias profesionales. Estar casada con un traficante condenado te seguirá por el resto de tu vida. La conversación se intensificó cuando emergieron más detalles. Cómo Alejandro me había usado como su coartada, alegando que estaba en mi apartamento durante momentos en que realmente estaba haciendo negocios de drogas. Cómo mi nombre surgió durante la investigación del FBI como posible cómplice, aunque nunca se presentaron cargos. Cómo había sido lo suficientemente ingenua para creer sus explicaciones sobre ingresos misteriosos y comportamiento sospechoso. Mamá estaba llorando cuando terminé de explicar todo. ¿Cómo criamos a alguien con tan mal juicio? ¿Cómo lo viste las señales de alerta? Los traficantes no hacen buenos esposos, cariño. Hacen buenas historias en podcasts de crímenes reales. Papá estaba investigando abogados defensores penales en su teléfono, convencido de que necesitaría protección legal. Pero el verdadero shock vino cuando expliqué mi plan. No estaba planeando romper con Alejandro. Estaba planeando esperarlo y casarme con él cuando saliera en 3 a 5 años con buen comportamiento. Creía en sus promesas de que la cárcel lo había cambiado, que había aprendido su lección, que podríamos construir una vida limpia juntos cuando terminara su sentencia. La intervención comenzó esa noche. Papá llamó a su amigo abogado sobre las implicaciones legales de estar casada con un delincuente condenado. Mamá investigó las estadísticas sobre las tasas de reincidencia para delincuentes de drogas. Mi hermano, que había estado escuchando silenciosamente todo el desastre, buscó artículos sobre esposas de reclusos y los patrones psicológicos que las mantenían atrapadas en relaciones destructivas. A medianoche, mi familia me había presentado tanta evidencia sobre la futilidad de esperar por Alejandro que ya no podía ignorar la realidad. El hombre que pensé que amaba me había estado usando como cobertura para actividad criminal.